Bien, bueno, vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Mi nombre es Alejandro Aldape y antes que nada, esperamos que ustedes y sus familias se encuentren bien. Bajo la situación actual, esto es muy importante para todos nosotros. Expert Webinar Series de Auticom es un espacio donde hablamos sobre tecnologías de automatización y digitalización industrial con invitados de dichos temas para brindarles un contenido de gran calidad a todos ustedes. El webinar de hoy se titula Ciberseguridad en la Industria 4.0 y vamos a hablar sobre los retos que presenta la industria relevantes a la ciberseguridad con toda la macrotendencia de la Industria 4.0 y cómo Siemens, con su portafolio de redes industriales, ofrece soluciones específicas para cada tipo de proceso o industria. El día de hoy nos acompaña Oscar Colín. Él estudió control y automatización en el Instituto Politécnico Nacional y funge como Business Segment Manager de redes industriales en Siemens México. Les recordamos que tenemos una sección de Q&A en donde pueden hacernos llegar cualquier duda que vaya surgiendo o cualquier comentario durante la presentación. Y al final de la misma vamos a dar unos 10-15 minutos para responder a todas las dudas que puedan surgir. Entonces, sin más preámbulo, Oscar, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Cuando gustes comenzar. Muchas gracias, Alex, y bienvenidos a todos. Les agradezco muchísimo el tiempo y la disponibilidad para este Expert Webinar Series que estamos haciendo en colaboración con nuestros Solution Partners Auticom. En este caso, para el tema ciberseguridad en la industria 4.0. Bueno, ¿quién es este loco que les habla justo ahora? Muchas gracias, Alex, por la introducción. Efectivamente, soy egresado de Ingeniería en Control y Automatización por el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México, especializado en redes industriales, digitalización y ciberseguridad. Más de 9 años ya en la compañía y actualmente como manager del segmento de redes de comunicación y sistemas de identificación para lo que es México y Centroamérica. Un background de 12 años de experiencia ya en la industria. Y bueno, seguramente este tema va a ser bastante interesante. Les pido por favor, como bien comentaba Alejandro, que tenemos nuestro panel de preguntas y respuestas, en donde al finalizar la sesión estaré leyendo algunas de estas inquietudes y trataremos de ser lo más claros posibles para apoyarles a resolverlas. ¿Vale? Sin más, comenzamos. El Internet en tiempo real. ¿Qué tan rápido se están generando los datos? Si lo ven, aquí estamos haciendo una medición, una simulación de cada cuántos segundos, aproximadamente cuántos gigabytes de datos se están transfiriendo por Internet. Esto es una cantidad de información exagerada si lo vemos en días, semanas o años, que es lo que nuestras plantas funcionan, ¿vale? Un 24/7, los 365 días del año. Entonces, la generación de los datos es algo aplastante. Para tener una idea, mientras estamos viendo este video, ya se enviaron más de 100 millones de correos de spam, 154,000 llamadas por internet, por ejemplo, a servidores IP, alrededor de 15 millones de mensajes, 46,000 fotos en Instagram, por ejemplo, 13 nuevas canciones ya están disponibles para el streaming, 45,000 viajes usando plataformas, 4 millones de videos reproducidos. Cada día más estamos conectados, cada segundo tenemos contribuciones a estas cuentas y precisamente un segundo es el que nos lleva a tomar una decisión que cambie el futuro de nuestras empresas. ¿Vale? Y vamos a hablar hoy del tema ciberseguridad. Les pregunto, llévenselo de tarea para el final de la sesión, ¿su red es segura? ¿Están seguros de ello? ¿Qué precauciones actualmente implementan en su industria para ello? ¿Y cuánto invierten al día, al mes o al año en cybersecurity? ¿Vale? Van a ver que estas preguntas van a tomar relevancia porque vamos a hablar de temas muy fuertes para nuestras empresas y sobre todo, dinero. Siempre me gusta comenzar con este slide.
la diferencia entre OT versus IT, ¿vale? ¿Qué es OT? Operational Technologies. Y IT, todos lo conocemos en nuestros lugares de trabajo, todos interactuamos con Information Technologies, ¿vale? Esto, pues, ¿qué nos habla? Las tecnologías de operación se basan precisamente en la operación. Y IT está muy enfocado en el tema de la información. ¿Cuáles son los principales KPIs para estos dos acrónimos, OT y IT? Pues bueno, por el lado de IT siempre debemos de tener confidencialidad de nuestra información. Integridad, claro, siempre. Y la disponibilidad es la menos prioritaria, ¿vale? Sin embargo, del lado de OT, de Operational Technology, de la planta, lo primordial es la disponibilidad. ¿Qué pasa si pierdo un segundo de tiempo en la línea? ¿Puedo desincronizar completamente una línea? ¿Qué pasa si pierdo una hora? O si me secuestran mi planta por un día. La disponibilidad en el mercado de OT cuesta millones, ¿vale? Claro, también tenemos la integridad y anteriormente se pensaba que también la confidencialidad era como la prioridad más baja. Sin embargo, vamos a desmentir esto a lo largo de esta charla. Ciberseguridad en el OT a nivel planta. Intervención urgente necesaria ante el aumento a las amenazas de seguridad. Les pregunto, ¿qué pasaría si llegamos a tener pérdida de información crítica o sensible debido a un hackeo o un ciberataque? ¿Qué pasaría si afecto la disponibilidad en mis servicios? Ya comentaba hace unos minutos sobre ello. Si sabotean mis sistemas, si manipulan los datos o el software de aplicación. En el caso de Siemens, por ejemplo, ¿qué pasa si manipulan los datos de un PLC o de un TIA Portal? Hay casos en donde hemos hecho simulaciones donde no tenemos una ciberseguridad adecuada y les presentamos a ustedes casos en donde se puede hackear un PLC y, por ejemplo, derramar petróleo o parar el proceso de producción de una envasadora, por ejemplo, ¿vale? Accesos no autorizados a las funciones del sistema. Créanme, aunque digamos que tenemos una planta segura, ocurre muchísimo un acceso no autorizado. Cumplimiento obligatorio de las normas y prescripciones. ¿De verdad las cumplimos? ¿De verdad tenemos cómo atacarlos? Vamos a dar algunos consejos y al ratito en preguntas y respuestas platicamos. La solución Siemens les ofrecerá el más alto grado de seguridad y ahorita verán por qué. ¿Qué pasa en el día a día? Ciberataques hay de muchos tipos y la parte industrial está expuesta en México y muchísimo, ¿vale? ¿El por qué está expuesta? Pues bueno, porque no tenemos de verdad una cultura que haga combate a los ataques de ciberseguridad, ¿vale? Es preferible para muchas empresas en ocasiones pagar un secuestro y hasta ese entonces implementar medidas de ciberseguridad, ¿vale? Aquí vemos algunos ejemplos del día a día de ataques cibernéticos, no solamente en Estados Unidos, en Irán, en México, ¿vale? Sino en todo el mundo los hay en cada momento. México es la tercera nación con más ciberataques en el mundo, y la séptima en ataques para el control industrial. Como ven aquí, un ataque bastante fuerte, todos nos enteramos por redes sociales o por los medios de comunicación a Pemex, que afectó el 5% de las computadoras. Solo por tener una pequeña vulnerabilidad en su sistema. Imagínense, Pemex, que se supone,
Pemex, CFE, deben de estar blindados. Imaginen la cantidad de información que mueven estos amigos, no solamente en su sistema de OT, porque ahorita voy a hablar de un caso en el que el sistema fue vulnerado y se puede brincar al sistema de IT y robar información del personal. ¿O qué tal de cuánto estamos vendiendo? ¿A dónde lo estamos vendiendo? ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado con esto y de verdad que es un problema hoy en día. ¿Sale? Aquí está un reporte de incidentes by Kaspersky Lab, ¿vale? En donde tenemos a México con el 35% del porcentaje de computadoras industriales atacadas. Les comentaba yo el 7º lugar. ¿Y cuáles son los principales ataques? Del lado derecho los pueden ver. Internet, 13.9%. Después, dispositivos como lo son los USBs, 3.09%. ¿Vale? O dispositivos removibles, algún disco duro o algo por el estilo. Después, un alarmante 2.3% vía mails, por ejemplo, con el tan famoso phishing, que hablaremos en un segundo al respecto. ¿Sale? Y folders de red, las carpetas tan famosas ahora compartidas. No es tanto, pero también por ahí podríamos tener una vulnerabilidad. Bueno, y para todo esto, existen marcos regulatorios que creo yo, pues todos ya los conocemos, ya todos hemos estado envueltos en este tema de ciberseguridad y sabemos cómo es que se regula todo este tema de la ciberseguridad. ¿Quiénes la regulan? Pues bueno, aquí tenemos muchos ejemplos como lo es la NERC, la NIST, la IEC, la ISO, ¿sale? O incluso en Alemania, por ejemplo, pues al ser una empresa alemana, pues también seguimos muchos de los lineamientos que este país nos atribuye. Sin embargo, para nosotros, grábenselo bien, usamos lo que es el IEC 62443 para seguridad en sistemas, ¿sale? Apoyados también con la NERC SIP para la parte de Norteamérica. Y también algo muy efectivo que nosotros conocemos como NIST, Cybersecurity Framework, que vamos a hablar un poquito al respecto. ¿Qué es la NIST y cómo es que funciona? Bueno, la NIST es un acrónimo del National Institute of Standards and Technology, que es un instituto ligado al Departamento de Comercio de los Estados Unidos, que es de los más grandes para regular todo el tipo de comercio que se realiza en Norteamérica, y la verdad es que muchos países, incluso de Latinoamérica, se guían con base, a este tipo de recomendaciones que nos hace la NIST. Para negocios de todo tamaño, el tema es detectar problemas de ciberseguridad, administrarlos y que podamos reducir los riesgos. Ningún equipo en el mercado está 100% seguro de un ciberataque. Y es por eso que día a día se renuevan las licencias de firmware, de software. ¿Por qué? Porque cada día se están creando nuevos virus, se están tratando de hacer nuevos ataques y demás. ¿Sale? Bueno, pasamos. ¿Qué nos recomienda el NIST para lo que comentamos, detectar, administrar y reducir riesgos? Pues bueno, son 5 sencillos pasos en donde primeramente debemos de identificar nuestros assets. ¿Y qué es esto? No todo lo que nos pertenece, sino todo aquello que va a tener una conexión a mi red, ya sea local o a mi red que me lleve hacia el Internet. Identificar los equipos, las tabletas, los celulares, los equipos, los robóticos, los PLCs que van a estar conectados dentro de una red, asignarles un encargado a todos estos assets, ¿vale? Para poder llevar un control muy detallado de ellos. Después, ¿qué pasa? Y aquí es para lo que estamos en esta reunión, tenemos que hacer la protección y la detección, ¿sale? Protección precisamente de estos mismos equipos y a su vez detectar los incidentes que podamos tener
nosotros dentro de la planta, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Si ya ocurrió, debo de tener un plan de acción, responder con este plan y después recuperarme para volver a tener mis operaciones de forma normal, lo más rápido posible, porque recuerden que el tiempo en nuestro ambiente laboral es dinero, ¿vale? Les voy a hablar de un ejemplo que llamamos nosotros phishing. Quizás ya muchos lo han conocido, han tenido la charla interna por parte de nuestros amigos de IT, dentro del ambiente de oficina, pero también es un riesgo para el OT o la parte de Operational Technologies. Son correos que nos muestran temas de interés en donde estos correos son de destinatarios desconocidos o sospechosos. Véanlo aquí arriba a la izquierda, Secretaría de Salud. Pero si yo veo el correo, lo primerito que me manda es a reportar como un spam. Porque, perdónenme, pero no tiene nada que ver con la Secretaría de Salud ese correo. Y también nos envían enlaces que nos dirigen a páginas no deseadas y en automático ejecutan comandos para ya estar infectados en el momento en que le des clic. Si ustedes ven, ahí dice coronavirus.gov.mx, pero si nos vamos al INDIP de este mensaje con programas como lo son Wireshark o otro tipo de programas para descifrar los códigos maliciosos, ¿sale? Podemos ver que solamente es una pantalla, pero en realidad me está dirigiendo a otro lado, ¿vale? Entonces, también hay que poner el mouse sobre estos links y ver a dónde de verdad me dirige este tipo de correos. Ese es un ejemplo de lo que puede pasar. Y ahí lo que les comentaba hace un momento, un ejemplo del phishing, cómo pueden burlarse la seguridad y entrar a manipular los datos. Phishing en Ucrania, en una planta nuclear, hace algunos años, no existía en dicha planta la separación de redes o incluso firewalls, ¿sale? Sí tenían una red, sí tenían una seguridad en la conexión a Internet, pero solamente el departamento de IT. Sin embargo, existían computadoras desde la parte de la oficina que se conectaban a las subestaciones. Pero entre IT y OT no existía un firewall. No existían estos dos. Perdón. No existía este firewall a la parte de OT. En el momento en que un correo de phishing llega y se ejecuta, están oficialmente infectados y el hacker deja una ventana abierta, una puerta abierta para poder entrar a nuestra planta, a nuestra información. Y no son tontos. Alrededor de 6 meses en Ucrania estuvieron espiando hasta que tuvieron la información necesaria para que el día del ataque, ¿sale? Que fue muy bien planeado, cortaran 30 subestaciones y dejaran sin luz alrededor de 250,000 ciudadanos durante 2 días. Imagínense el caos que esto ocasionó. Solo por no tener un firewall entre IT y OT. ¿Sale? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la anatomía de un ataque? Literal, un hacker hoy en día es un ladrón. Primero se hace el reconocimiento de lo que quiero yo burlar. ¿Sale? Después entro al sistema, o en caso de un robo, entro a la casa una vez hecho el reconocimiento, reviso los puntos débiles y sé por dónde entrar. ¿Sale? Reviso los valores o también veo precisamente cuál es la información que me importa y la monitoreo, como en el caso de Ucrania, 6 meses, para saber dónde, cómo y cuándo atacar de manera más efectiva. Y después, el robo de las pertenencias. En el caso del hacking, el manipular los assets, el secuestrar una planta, el robar información y pedir rescate por ella. ¿Sale? ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar en un secuestro? Por ejemplo, en una planta automotriz.
que no puede parar una hora porque pierde millones de dólares. ¿Por qué no mejor estar prevenidos desde antes? ¿Vale? Esto quizás no me lo van a creer, pero los invito a que entren a este motor de búsqueda, a Shodan. Nosotros en el tema de redes le llamamos un spider que puede detectar la conexión que tiene un dispositivo a la red. Y créanme, señores, se llevarían una gran sorpresa al descubrir que puedo entrar a Shodan y ver cámaras y ver procesos completos que no están para nada seguros. Entrar a una planta con un TIA Portal, con un PSC7 y poder monitorear lo que está ocurriendo sin ningún problema. El Spider o el Shodan solamente me va a dejar revisar cuáles son las IPs, por así decirlo, vulnerables, para yo después, en mi conocimiento de hacking y demás, pueda entrar, vulnerarlas y hacer lo que yo quiera con ellas. De verdad, créanme, se sorprendería la cantidad de dispositivos que se pueden encontrar en la red. Cámaras de tránsito que puedes incluso manipular y mover. Obviamente, eso es un delito, no se hace, pero bueno, hay muchísima gente que no es un hacker ético, ¿sale? Ojo con este buscador y de verdad, tengan en cuenta, todos los hackers conocen este tipo de spiders o buscadores y solamente están al acecho de poder encontrar algo vulnerable para poder atacar. Ahí les va un ejemplito, ¿no? O sea, se ve muy bien como broma, pero quizás sí provocó problemas en el país estos resultados. Y vean los resultados que Shodan arroja. De los países, ¿cuántas direcciones están abiertas o son vulnerables? Y estos tags en donde Netcom o Vodafone estaban abiertos y un hacker sin ningún problema podía entrar y vulnerar la seguridad. ¿Sale? Bueno, ya hablamos de cuál es el problema. Ahora hablemos de la medicina. ¿Cuál es la cura? Para nosotros, en Siemens, el concepto Defense in Depth es la solución. Protejamos los datos de las personas y las compañías. Eso es lo primordial para todas las industrias. Hay que prevenir los daños a la gente, la compañía y su infraestructura. Y creemos una base confiable sobre la cual la confianza en un mundo ya de redes digital, porque ya estamos digitalizados al 85% y va a haber 15 billones de dispositivos conectados en un futuro para el 2021, ¿sale? Para que eduquemos este set of mind y se pueda arraigar y crecer dentro de un país como México o dentro de dentro de todas nuestras industrias, que no solamente son con base en México, sino, pues bueno, venimos de distintos países, nuestros headquarters. Ahora, no está inventando Siemens el hilo negro. Si ven, son muchísimas las compañías que están en este Charter of Trust para un mundo digital seguro. Y muchas de ellas muy bien las conocemos. Y Siemens está ahí, listo y a la vanguardia de todos estos temas de Defense in Depth y Charter of Trust para ciberseguridad. Entremos un poquito más al detalle. ¿Qué es lo que dice Siemens? Como una cebolla va a ser nuestra planta, con diferentes capas. Integración del sistema es la primera. ¿Qué es la integración del sistema? Del lado derecho lo pueden ver. Protección de la información, autentificación y manejo de usuarios. ¿Sale? En pocas palabras, usuario y contraseña. Y protección como sistemas de TIA Portal que también tienen un sistema de seguridad de nuestros programas. Después viene la capa de la red, la seguridad de las redes. No solo implementación de firewalls y VPNs como ahí lo muestra, sino de implementación de ciertas reglas,
bloqueos de puertos, de toda una cultura de seguridad de la red. ¿Vale? Porque hasta el puerto que no esté bloqueado más mínimo dentro de la planta de producción, en el switch más viejo, polvoriento y casi inservible, es una vulnerabilidad. ¿Vale? Y después la seguridad de la planta, el endurecimiento de los sistemas, el monitoreo continuo y la detección de las anomalías. Esto es lo más importante ahorita en el tema de ciberseguridad y que muchos aún no conocemos el detalle, pero ahorita vamos a hablar de él. ¿Vale? Servicios también de seguridad industrial en Siemens, se puede ayudar con consultorías, con la implementación de todas estas capas y con la optimización de sus procesos para que cada día podamos ser más seguros. Les pongo este ejemplo. Esto es una protección sencilla. Yo pienso que ya estoy protegido porque coloqué usuario y contraseña a todos mis dispositivos y a mi programa en TIA Portal. Perdón, pero si yo llego con una escalera o con un ariete a este castillo, voy a poder pasar. Y les sorprendería la cantidad de ataques y lo sencillo que es para un hacker el poder vulnerar esta seguridad de usuario y contraseña. ¿Por qué creen que se le pide a los usuarios cada día? Se les está, digamos, molestando porque en ocasiones incluso dentro de mi misma compañía me molesta un poquito el tener que cambiar tantas contraseñas tan continuamente, pero pues bueno, es tema de seguridad. Una contraseña de 6 dígitos, sin mayúsculas, sin caracteres especiales y con números quizás seguidos, por ejemplo, se puede descifrar en cuestión de horas. Cuando una contraseña, usuario contraseña, que se está cambiando cada 30 días, bueno, primero, con mayúsculas, minúsculas y símbolos especiales, cuesta alrededor de 1 año descifrar. ¿Y qué pasa si cada 30 días la cambio? ¿Sale? Le rompo todo el concepto del hackeo al hacker que quiera estar entrando dentro de mi empresa. Aún así no es suficiente. No podemos confiarnos con ese single layer protection a tener algo bien protegido. Para eso necesitamos 3 capas de la cebolla, una protección multilayer. ¿Qué pasa si a ese castillo no solamente le pongo la barda perimetral, sino le coloco también un pozo y después otra barda y una torre de guardias esperando los ataques? Va a ser muchísimo más seguro. Y créanme, el costo por un secuestro de información de una planta, de un proceso o de tener un proceso, no se acerca ni poquito al costo que va a tener hacer esta primera o estas inversiones en ciberseguridad. ¿Recuerdan las 3 capas de la cebolla? Plan security, usuario contraseña, claro que deben de seguirla teniendo todos nuestros dispositivos porque nunca sabemos a quién estamos invitando o quién ya se va de la compañía. Tuvimos algunos ejemplos en algunas plantas en donde pues un empleado o un desempleado descontento con la decisión se robó todos los programas de los PLCs y los dejó en ceros, se fue, nunca más supo de él. ¿Sale? Entonces también tenemos que tener el plan security porque desde adentro nos pueden vulnerar. El network security, pues bueno, ya estamos hablando de conexiones locales, de conexiones LAN, de conexiones WAN, ¿vale? Donde vamos a conectarnos ya también al internet, conexiones remotas, donde vamos a poder operar nuestros robots, nuestras maquinarias desde casa, con esta nueva normalidad y las soluciones que también tenemos en Siemens para hacer mantenimiento desde casa, ¿sale?
también es muy necesaria la seguridad de la red y tenemos firewalls en Siemens que van a poder apoyar en ello. ¿Y cuál es nuestra tercera capa? Nuestra torre vigía. Un System Integrity, que voy a hablar al respecto en unos momentos. ¿Vale? El cibercrimen a nivel mundial, ¿vale? Ha dejado, después del narcotráfico, mucho más dinero, ¿vale? Incluso el crimen organizado, en estos días, ya tiene grupos de hackers haciendo dinero para ellos. Ya no solo las actividades, las malas actividades o las mañas que hacían estas personas detestables, están siendo suficientes. Ahora ya están invirtiendo en el tema de los ciberataques. Ojo, cada vez toma mayor relevancia y qué mejor que estemos preparados para ello. ¿Vale? ¿Qué pasa? Les comentaba de la planta en Ucrania, centro de control, ¿vale? Niveles de estación o periferias. Después, a nivel campo. Puedo tener un template software, puedo desde la parte de estación de nivel administrar un malware a mi red, ¿vale? Puedo tener accesos no autorizados en algún descuido o como les comentaba de estas personas en desacuerdo. Y súmenle a ello los ataques desde el Internet, que ya vimos cuántos son. Ya vimos en la gráfica, el porcentaje es más alto, es la parte del Internet, pero también tenemos la parte de los mails, de los dispositivos extraíbles, ¿vale? Del personal también, ¿cómo no? Y también incluso pues de las carpetas compartidas dentro de la misma compañía, ¿vale? No dejen, por favor, que su red se vea de esta manera. Si yo la veo de esta manera, para un hacker es lo más sencillo de vulnerar. Háganlo de la siguiente. ¿Vale? Estaciones de nivel, el sistema de control, un gestionador de accesos remotos, en donde únicamente las IPs, la dirección MAC que yo establezca van a ser las únicas que puedan hacer conexión desde el Internet. Conexiones como lo son la DMZ o la zona protegida desmilitarizada, que no tiene nada que ver con el tema militar, sino es un tipo de protección ante ciberataques, ¿vale? Donde centramos todas las capacidades, por ejemplo, del firewall y del control de accesos y de los permisos o licencias o los logins. En las aplicaciones de campo entramos a zonas seguras, las creamos como unas zonas completamente seguras, ¿sale? Y donde tengamos zonas inseguras vamos a poder saber atacar. ¿Y de qué manera vamos a darles la protección? ¿Cuáles son algunos measures de ciberseguridad? Los tienen del lado derecho. Los principales, al menos a los que damos atención en Siemens, son el control de acceso y el manejo de las cuentas. ¿Sale? Podemos apoyarles a tener un control de acceso a cada uno de sus dispositivos. Ya muchos lo hacen. Estoy seguro de ello porque es lo primero que les piden el cambiar usuario y contraseña cuando ustedes acceden a uno de nuestros equipos para conexión en red. ¿Sale? Pero también el hacer el manejo de las cuentas. Hay que tenerlas actualizadas. ¿Por qué? Porque puede que dejamos por ahí un usuario abierto que ya no tiene los derechos y de pronto pueda vulnerar nuestra seguridad. Entonces hay que estar en constante renovación. Todas estas measures tienen que estarlo. Security Logging and Monitoring. ¿Vale? Para esto, tenemos también software dentro de Siemens que les va a poder ayudar al monitoreo de las redes. SYNEC NMS, Network Management System. El System Hardening también. ¿Sale? El patching o el Backup and Restore. ¿Vale? ¿Qué es esto? Pues bueno, el poder tener ciertos parches y un backup y un restore
para cuando ya sufrimos un ataque. ¿Recuerdan lo que les decía del NIST? Tengo ya el ciberataque, ¿cómo me recupero de la mejor manera y lo más rápido posible? La protección de malwares también. Y la protección, lo comentábamos, súper importante de los datos, de la integridad y de la arquitectura o de la arquitectura del sistema. Y la cereza en el pastel, el Secure Remote Access, poder tener acceso remoto completamente seguro a nuestras instalaciones. No me voy a conectar por una VPN de Windows, no me voy a conectar con una VPN de un tercero, que ni siquiera compré la licencia y estoy en un licenciamiento de prueba. No, lo voy a hacer con un software especializado, ¿vale? Que cumpla con las normativas de seguridad que a nivel mundial se están estableciendo. Dejemos de hacerlo con software que no es seguro. ¿Sale? Muy bien. Y ahora, en la parte que comentábamos de la cereza del pastel, existe lo que son los softwares. ¿Sale? Nosotros tenemos una herramienta, ahorita voy a hablar de ella, del Ley 1808, ¿vale? Que va embebido dentro de nuestros switches de una gama que conocemos dentro de Siemens como RuggedCom, ¿vale? En donde vienen todos estos softwares. Los IDS, DPI, IPS y Next Generation Firewall. Me voy a adelantar un poquito y ahorita voy a regresar a este slide para explicárselos. Me gustaría primero entrar al detalle de la solución de Siemens, ¿vale? Lo que ya hablábamos, vamos a tener conexiones remotas, switches, conexiones de wireless también, ¿vale? Y mediante software, tenemos que asegurar que todo esto sea lo ideal y que sea seguro, ¿sale? Para eso también tenemos los firewalls en la parte de security y sistemas de identificación para convertirnos en un mundo digital cada vez más. A esto dentro de Siemens lo conocemos como la familia Scalance o Symantec Net. Y comentábamos de la capa más amplia de sistemas, que es la plataforma multiservicio de RuggedCom, Siemens, el equipo RX 1500, con una tarjeta de comunicación, que la ven aquí pequeña, que se llama 1808. Eso permite que nuestro switch se convierta en un sistema de ciberseguridad. Y ahorita vamos a hablar de los IDS, IPS y demás, Network Management, Next Generation Firewall, perdón, ¿vale? Es un diseño robusto, certificado para ambientes muy robustos, por eso es que la familia se le llama RuggedCom, ¿vale? Comunicaciones robustas, Rugged Communications, ¿sale? Por la parte de Power, para la parte, digamos, hablando de México, de CFE, para la parte de transportación y oil and gas. Sin embargo, no solamente van a ser para estos mercados, son tan robustos como para ocuparse en estos mercados, pero hay líneas o gamas de este mismo producto que podemos adaptar para nuestros clientes de alimentos y bebidas, donde ya tenemos algunas soluciones de automotriz, que es también una de las grandes inversionistas en este tema de ciberseguridad, ¿vale? Integrada a power supplies redundantes dentro de un switch. Imagínense esto, un switch con una power supply redundante para que no pierda yo la comunicación de mi sistema de ciberseguridad y garantizar 24/7, 365 días. Operación en temperaturas industriales, ¿sale? De hasta menos 40 grados centígrados. Flexibilidad. Son estos módulos swap, ¿sale? Es que les llamamos de cambio en caliente. Partnership, con soluciones muy hechas a la medida. La ciberseguridad es un traje a la medida para cada una de las plantas, ¿vale? Probado en campo, en la industria, para aplicaciones críticas. Ahora sí, pasemos a la parte de los partners.
terceros. Trabajamos con empresas como Fortinet, como Checkpoint, como Kaspersky, como Nozomi, ¿vale? O como Fortinet o SecureNOC, ¿vale? ¿Qué son estos dispositivos? Bueno, ya tenemos la seguridad de usuario contraseña, que es la capa 1. Después sigue la capa número 2, que acordamos que era la capa de red, de network. Ya vimos qué soluciones o que la familia de Symantec nos apoya. Y después viene la capa 3, lo del Layer 3, en donde quiero tener un sistema de gestión de ciberseguridad. Y créanme, en las películas lo vemos bastante fantástico. Están tratando de hackear la computadora del Pentágono desde Rusia y no tienen idea de las veces o de los ataques por minuto que tienen ese tipo de instituciones. Imagínense a México siendo el tercer lugar en ataques de ciberseguridad también. Para ello, debemos de tener este tipo de sistemas. Por ejemplo, un IDS, un Intrusion Detection System, ¿sale? Que tiene el hardware de RuggedCom y nos provee de las notificaciones o de las alertas, vulnerabilidades que se detectan en la parte de IT o OT. Pero ojo, solamente estamos teniendo la detección. Después viene el Deep Package Inspection. En el RX 1500 también, ya con nuestro APE 1808. Examina los paquetes de datos sin una metodología intrusiva, ¿vale? Dentro de nuestras redes, y ayuda a asegurar nuestras comunicaciones, ¿vale? Esto es, ahora, el IDS, todo lo ve por fuera. Las vulnerabilidades se ven desde fuera, desde dónde se pudo entrar, desde dónde pudo haber, pero todo a nivel un poquito más de hardware. ¿Qué pasa cuando entramos a un Deep Package Inspection? Que todo lo que pase por ese switch será revisado por este dispositivo al grado de ceros y unos para interpretar mensajes maliciosos que podrían venir encriptados dentro de un trama de datos. Después, Intrusion Prevention System. ¿Vale? Igualmente, el hardware de RuggedCom, conectados entre la WAN o la red extensa y la LAN o la red de área local, negando el tráfico a las personas no deseadas. Creamos nosotros perfiles de seguridad en donde aseguremos quiénes y de qué manera se van a estar conectando a nuestra red. ¿Vale? Por último, el Next Generation Firewall de Siemens. Ya es absolutamente todo esto en uno solo. ¿Vale? Donde tenemos DPI, IPS, DPI o IDS, con un IPS, functionalities, para las redes críticas, y podemos crear estas reglas que también de seguridad. Entonces, en cada momento podemos estar monitoreando nuestras redes, previniendo de intrusos, alertándonos de vulnerabilidades y creando perfiles de seguridad que nos ayuden a evitar una catástrofe. ¿Vale? Como bien les comentaba, el RX 1500 es un firewall de estado, en donde yo puedo crear listas de accesos, ¿vale? TCP, UDP, pasa una conexión, ¿vale? Y no puedo inspeccionarlo, pero ¿qué pasa cuando yo le agrego los softwares especializados de terceros para poder revisar los paquetes y prevenir los sistemas maliciosos que hay en un mensaje quizás encriptado? ¿Vale? El IDS, perdón, me voy aquí, okay. El IDS, ¿vale? Es un sistema que va a estar 1 o 2 semanas aprendiendo de cómo son
las operaciones normales dentro de mi red. Así, cualquier conexión nueva o movimiento dentro de la red nos alertará de este, ¿vale? Ojo, sin poder tomar acción alguna, pero ya teniendo una alerta de qué está pasando. Que algo no está ocurriendo o los datos no se están transfiriendo de la manera que lo hacen normalmente. Después viene el DPI, ¿vale? Que revisará cada trama de entrada o salida y verá si algo malicioso hay, como les comentaba, con los códigos ya conocidos o con los códigos que se están actualizando día a día. Después el IPS, la prevención, bloquear, y ya les comentaba un poquito de los sistemas o perfiles de seguridad. Créanme cuando les digo que hablando de IDS, DPI, IPS, Next Generation Firewalls, y aparte un switch para la conexión segura entre dispositivos, muy pocas empresas en el mundo lo hacen. Y muy pocos equipos en el mercado son competitivos al día de hoy con Rugged. Nosotros tenemos un sistema operativo con 16 GB en RAM, 64 GB de storage, todo esto mediante un módulo de Edge Computing, que es el APE, la pequeña tarjetita que ven ustedes en la presentación, que va embebida dentro de nuestro switch. ¿Y saben qué es lo mejor? Que pueden seleccionar el software de terceros para el IPS o el Next Generation Firewalls y sin ningún problema va a poderse suministrar esta caja con todo y el software ideal o el traje hecho a la medida para ustedes. ¿Vale? Y les vuelvo a decir, ¿cuánto estaríamos dispuestos a pagar por un secuestro, el proceso del servicio en una planta? ¿Vale? Esto es una plataforma multiservicio de switching and routing y de ciberseguridad. Todo en uno. ¿Vale? Imagínense eso. Con un tiempo de vida útil de entre 15 y 20 años. Para aplicaciones muy robustas y críticas. Magnetismo, golpes. Me ha tocado ir a ver switches que la planta se inundó y el switch sigue prendiendo verde, rojo, naranja. Polvo, temperatura, por mencionar algunas. ¿Sale? Entonces, ¿qué nos distingue como Siemens? No solamente nuestro hardware, sino nuestros servicios, en definitiva. ¿Sale? Y ojo, llévense un mensaje bien claro. Un firewall no es suficiente. Hay que hacer análisis de vulnerabilidades, hay que separar las redes, bloquear puertos, hacer normativas y implementar nuestras normativas de seguridad. Y créanme cuando les digo, el hacker es flojo. A ellos les gusta el trabajo sencillo. Si ven que aunque sea un poquito complicado, va a desistir de atacar su empresa. Por lo tanto, sí tenemos que asignar recursos hoy en día en la industria para que las personas monitoreen constantemente la red, ya sea interno o incluso de terceros, que también lo puede ofrecer Siemens, ese servicio. ¿Vale? Ahora, les pregunto también, ¿cómo venderían la ciberseguridad? Sus jefes dentro de la planta o en una charla entre amigos, ¿cómo venderían la ciberseguridad? ¿Como un software, como una solución o como un servicio? Yo les diría, háganse esta pregunta. ¿Cómo se comen a un elefante? Un mordisco a la vez. Seguro que tienen que implementar todo esto, el hardware, el software, las soluciones, el análisis de vulnerabilidades, las operaciones, un sistema de detección de intrusos, división de redes, bloqueos de puertos, pero hagámoslo paso a pasito. La ciberseguridad no es un disco en una cajita o en un USB o un software en un USB que les voy a entregar y en automático su empresa va a ser segura. Es toda una solución y nos la tenemos que
No la tenemos que comer como al elefante. Un mordisco a la vez. ¿Vale? Les agradezco muchísimo el tiempo. Esto fue una breve introducción a lo que es los sistemas de ciberseguridad y las soluciones de Siemens. Claro que se puede entrar mucho más a detalle. Hay seminarios de semanas para todo este tipo de temas. Sin embargo, esto fue una breve explicación de cómo es que actúa Siemens en ello. Y pues bueno, un servidor, les dejo aquí yo mis datos de contacto, mis redes sociales y algunos links de interés para la parte de comunicaciones, de identificación y nuestro canal de YouTube donde podrán ver videos bastante interesantes. Pasamos, creo yo, Alex, a la sesión de preguntas y respuestas, ¿verdad? Sí, así es, claro que sí. Digo, muchas gracias por la presentación, Edgar. Perdón, Oscar, muy interesante, muy interesante. Gracias. Tenemos aquí un par de preguntas en la sección de Q&A. Dice, mira, bueno, antes, mientras hacemos la sección de Q&A, también si nos pueden ayudar ahí, Jacobo, con el despliegue de la encuesta. En su pantalla van a estar viendo en este momento una breve encuesta de 3, 4 preguntas, con la cual solamente pues les pedimos ahí su apoyo en apoyarnos ahí contestando con un poco de retroalimentación sobre el webinar que tuvimos el día de hoy. Toda esta retroalimentación a nosotros nos sirve para ir mejorando constantemente pues el tipo de contenido y la frecuencia y demás de los temas que estamos presentando en este espacio. Entonces, si nos apoyan con esta encuesta, mientras hacemos las preguntas, se los agradeceríamos bastante. Y bueno, iniciando con las preguntas y respuestas, nos preguntan en qué consiste una zona demilitarizada o la DMZ y qué se necesita para configurarla. Muy bien. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Ok, es que apagué mi micrófono. Ok, miren, una zona desmilitarizada o DMZ que le llamamos nosotros, ¿sale? Es para el tema de seguridad informática en cualquier empresa. Imaginen una red de área local conectada a un router como lo tienen ustedes en casa, yo lo tengo así en casa, y ese router me lleva al internet. Eso da muchísimos riesgos, ¿vale? Y muchas vulnerabilidades. Por lo tanto, tengo que poner un contrafuegos y algo que le llamamos zona desmilitarizada. Lo primero, el cortafuegos es un firewall, en Siemens se llama Scalance S, ¿vale? En donde, pues, ¿qué voy a lograr? Pues como nosotros lo tenemos en nuestras computadoras de Apple, de Microsoft, voy a poder filtrar el tráfico y voy a poder dar ciertos perfiles de las únicas personas que van a poder conectarse a mi red, dando permisos a direcciones IPs, a direcciones MAC, o hacerlo, por ejemplo, con un ¿cómo le llamamos? Con un servidor. Con un servidor que esté cambiando usuarios y contraseñas desde una matriz o algo por el estilo. Sin embargo, no estamos al 100% seguros con ello. Debemos de crear una zona desmilitarizada. ¿Qué pasa? Que en el intermedio entre el firewall, la red local y el router, yo pongo esta zona desmilitarizada que también es un equipo de Siemens, solo que más especializado. Entonces, en Siemens nosotros ponemos un firewall y un DMZ en conjunto, como un Scalance S. ¿Sale? ¿Qué hace esto? Que permite que las conexiones procedentes tanto del Internet como del área local, porque un firewall solamente me protege de lo externo, pero no del interno. Aquí las conexiones del Internet como del área local, donde están los equipos y los trabajadores actuando y todo, ¿sale? Se pueden bloquear. ¿Vale? Entonces, si un ciberdelincuente comprometiera un servidor de la DMZ, tendría mucho más complicaciones de acceder a nuestra red de área local.
¿Por qué? Porque se encuentran bloqueadas en automático en cuanto localizo un tráfico no deseado. ¿Sale? Yo genero ciertas políticas para las conexiones permitidas y las conexiones denegadas. En pocas palabras es, entre comillas, como si pusiera yo un doble firewall. En lugar de poner un doble firewall, yo pongo uno solo o un equipo que actúe como firewall y como zona desmilitarizada. ¿Qué quiere decir? Que es una pequeña zona dentro de mi switch o dentro de mi escala CS o mi firewall, en donde aíslo los paquetes de datos. ¿Sale? Y aparte de revisar que el firewall tiene en la lista de acceso el dispositivo que está entrando desde afuera, también vigilo que esté todo en orden en las conexiones que vienen desde adentro. Y cuando se cumplan todas estas reglas, dejo pasar el mensaje. Y es mucho menos vulnerable mi red. No sé, espero haberme explicado. Si no, por favor, si hay alguna duda, sigan ahí en el question and answers y la contestamos. La Perfecto. siguiente, amigo, porfa. Claro. Dice, ¿qué ventaja podría tener un dispositivo RuggedCom en comparación con un dispositivo Cisco? Muchísimas, muchísimas. Les soy sincero, la verdad a mí como Siemens, como RuggedCom, no voy a hablar de las debilidades de la competencia, no se me hace bueno, por así decirlo. Hablemos de que todas las soluciones son muy buenas. No por nada, es una gran empresa Cisco en el tema de las redes de comunicación. Sin embargo, Cisco está enfocado muy al tema IT, tecnologías de la información. Y de este lado, estamos en el tema Operational Technologies, ¿vale? Donde para nosotros es súper crítico el tiempo de latencia, por ejemplo, de una red y el tiempo de respuesta para poder sacar de un apuro un proceso, ¿vale? Entonces, el expertise del OT está más de este lado. Y ahora también lo que les explicaba en los slides anteriores, pues es súper importante también, que es la parte de la robustez, ¿vale? Para harsh environments o ambientes rudos, como lo es pues en la CFE, en la parte de transportación, ferrocarriles, carreteras, en el tema de oil and gas, en el tema de fábricas petroquímicas, todo este tipo de detalles. Menos 40 grados centígrados hasta 120 grados centígrados. Muy importante que nuestros switches también no tienen partes en movimiento, no se enfrían mediante un ventiladorcito que después con el polvo se me pueda atascar y pueda provocar un problema. Tenemos fuentes redundantes para evitar dentro del mismo switch que se pierda información, sobre todo si tenemos un sistema de monitoreo o de ciberseguridad. Creo yo que son algunas de las diferencias que tenemos con empresas que también son líderes en el mercado, pero ojo, en tecnologías de la información. Espero haber sido un poco claro. Sí, sí, muchas gracias. También nos preguntan si los equipos Siemens tienen certificación, ya que se han tenido problemas o detalles con algunos equipos marca Cisco. Ahí no sé si ustedes nos pueden ayudar a ser un poquito más específicos en el tipo de problemas. Sí, sí necesitaremos ver el tipo de problemas, pero tengan por seguro que de lo que ya les acabo de hablar, de la parte de la robustez, tenemos todas las certificaciones y todos los documentos que avalan esas certificaciones para harsh environments y demás.
Y para el tema de ciberseguridad, sí tenemos también la certificación para estas guidelines. Y nuestros equipos están avalados por las ISO 62443, por ejemplo, en sistemas de seguridad, sistemas de comunicación, y la IS, ¿sale? Tanto normativas, tanto americanas, ¿vale? Como europeas, sin ningún problema, pero quizás se referían a algún punto en específico. Ahora, mucho ojo, dependerá del mercado. Por ejemplo, en CFE, nuestro mercado va dirigido mucho a una normativa que se conoce como la 61850, ¿vale? Que nos habla de una forma de descifrar los datos. Y nosotros como Ruggedcom, como Siemens, Ruggedcom, estamos avalados y certificados para ese tipo de soluciones. Cosa que otras marcas no. Muy bien, muy bien. De acuerdo. Y tenemos otra pregunta también que nos dice, según los principios de seguridad en cuanto a TI versus OT, si en OT la confidencialidad de los datos es de menor importancia, ¿por qué debería tener un firewall en mi zona OT? Ojo, recuerden que yo comentaba que durante la plática íbamos a desmentir esta parte de que la confidencialidad tuviera una prioridad menor, ¿vale? Hoy en día, como lo vieron en el ataque a Ucrania, como lo vieron en la parte de nuestro Spider, cualquier cosa es vulnerable. Y se pueden hacer ataques horizontales desde la parte de OT a la parte de IT. O de la parte de IT a la parte de OT. Es más complicado que de OT a IT, porque OT llega a Internet muchas veces gracias a IT. Sin embargo, la disponibilidad y la confidencialidad de la información deben ser máxima prioridad en el sistema de OT. Anteriormente se pensaba que no lo era, pero ahora con todos estos detalles, con los ataques horizontales y las puertas que puede abrir un hacker, en definitiva lo debemos de tener. ¿Por qué? Porque quizás yo llevo a una persona a planta, a mi planta de proceso, para dejarla trabajar en un servicio, ¿vale? Y vulnera mi seguridad de alguna forma. Si yo no tengo un DMZ, por ejemplo, un firewall de Next Generation o una detección de intrusos y demás, este hombre va a poder hacer un brinco horizontal como ocurrió en Ucrania, va a poder hacer ese brinco horizontal y vulnerar la información de IT. No estoy diciendo que la información de IT no sea importante, claro que lo es, nuestros programas lo son, nuestra forma de conexión y la información que nosotros manejamos de la venta, por ejemplo, del día a día dentro de las plantas, procesos de calidad y demás son súper importantes. Pero también lo es el tema de IT. Entonces, sí tenemos que buscar la ciberseguridad en ambos rubros, tanto OT como IT. Ya la diferencia entre ambos es la disponibilidad. Ahora, que en OT los problemas se tienen que resolver rápido y la información debe llegar segura a nosotros y resolver problemas en tiempo récord. No sé si fui ahí claro, espero haberlo sido. Si no, porfa, quien question and answer, continúe. Claro. Gracias. Ahí también, bueno, nos preguntan si la alta disponibilidad solo hace referencia a la fuente redundante de los switches Siemens o también se puede tener la redundancia como tal en los switches. Perdón, Alex, ¿me la podrías repetir, porfa? Es que Claro, sorry, que todos mira, estamos en casa y tenemos aquí a los perritos. sí, preguntan si la alta disponibilidad de los switches Siemens solo hace referencia a la fuente redundante o si también hay redundancia en el switch como tal. No, no solamente a la fuente redundante, es un equipo con alta redundancia porque por todos lados va a poder tener la confiabilidad de transmitir datos. No solamente con fuentes redundantes para poder tener la alimentación de los dispositivos
todo momento, sino también poder crear, por ejemplo, anillos redundantes con redes virtuales, poder hacer arreglos del tipo BRRP, cualquier arreglo que se les ocurra, como MRP, HRP, BRRP, Rapid Spanning Tree, Parallel Protocol, todo este tipo de arreglos para redundancia dentro de los sistemas, sin ningún problema los equipos los van a poder cumplir. No solamente en las fuentes de alimentación, sino también en la red. De acuerdo, muy bien. Y digo, por favor, también acérquense con nosotros, con nuestros solution partners, con Auticom, por favor, para que podamos guiarlos sobre este proceso y decirles exactamente cómo es que podríamos tener una red completamente redundante y de alta disponibilidad. Y bueno, tengo la última pregunta de Tamara Castillo. Nos pregunta, buenas tardes, ¿considera que los sistemas SCADA se pueden fusionar con otros niveles de red OT para una mejor implementación? Buenas tardes, Omar. Sí, claro. En definitiva, solamente por favor vigilemos bien los arreglos que vamos a realizar. Muchas veces encontramos a los sistemas SCADA en arreglos de tipo anillo redundante en MRP o HRP, en donde simplemente se quiere hacer mediante pues una simple conexión de cableado, otra redundancia, y unir dos anillos redundantes, lo cual es muy complicado y puede crear loops que nos puedan tirar la red. Entonces, ahí sí, por favor, acérquense con nosotros, con Auticom, para poderles ayudar a hacer una correcta selección del dispositivo en específico que puedan tomar para poder crear estas redes, por ejemplo, entre dos escadas, y el tipo de protocolo a seguir. Porque si bien podemos poner 10 equipos, por ejemplo, en un anillo redundante de HRP, y lo queremos unir a otra redundancia, tendríamos que cambiar a un formato de PRP, por ejemplo, de Parallel Protocol System, de Parallel Redundancy, perdón, o llevar a un BRRP, por ejemplo, ¿vale? Donde tenemos de forma virtual. Hay miles de soluciones, solo por favor acérquense con nosotros, regálenos de ser posible sus arreglos de red para nosotros poderlos asesorar y llevarlos de la mano para hacer la conexión de la mejor manera. Muy bien, de acuerdo. Perfecto, bien. Bueno, esas son todas las preguntas que tenemos aquí en la sección de Q&A. Nada más veo que también hay en el chat. Nos preguntan si vamos a compartir la presentación. Sí, la presentación se les va a hacer llegar a su correo electrónico en el que se registraron para el acceso a este webinar, y la grabación también la podrán estar consultando posteriormente en nuestro canal de YouTube en un par de días. Entonces, por lo pronto, veo que no hay ninguna otra. Entonces, no sé si quieras agregar algo más, Oscar. No, yo solamente agradecerles a todos los participantes por el tiempo, por su disponibilidad. Créanme, es un tema tabú hoy en día, todo este detalle de la ciberseguridad, pero deben confiar en Siemens y en Auticom para este tipo de soluciones. Y que no nos sorprenda un ataque. Sorprendámoslos a ellos teniendo los sistemas listos para que no ocurran. Y como les decía, los hackers son flojos. En cuanto encuentren 2 o 3 vallas de seguridad en el castillo, perderán el interés. Entonces, créanme, es un tema bastante interesante y un colaborador, Auticom, y sobre todo el respaldo de una empresa como Siemens, los vamos a poder apoyar en este tipo de soluciones. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, Oscar. Y sí, es un tema pues bastante interesante del cual vamos a sacarle bastante, tanto provecho, pero también podemos pasar horas
horas y horas platicando al respecto. Pero bueno, digo, esto fue una breve introducción a este tema. Y digo, recordarles que la próxima semana también, bueno, tenemos el miércoles a las 3 de la tarde, mismo espacio. El próximo webinar que tenemos es de Cloud o Edge, a cargo de Isabel González, también de ahí de Siemens. Entonces, pues nada más agradecerles a todos ustedes que se hayan conectado y por el tiempo y la disposición para sintonizarnos en este espacio el día de hoy. Y pues de mi parte, no me queda más que agradecerte a ti, Oscar, a toda nuestra audiencia y desearles una excelente tarde y pues aquí nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos, que tengan bonito día y cuídense mucho en estos tiempos, por favor. Excelente tarde a todos. Hasta luego. Que estén muy bien, hasta luego.